¿Alguna vez sentiste que tu vida amorosa es como una película que ya viste 1000 veces? Todos tenemos un imán interno que nos hace atraer un perfil específico de pareja, pero esto no es un error ni mala suerte, es el diseño del eje de polaridad. Por naturaleza, buscamos afuera lo que nos complementa para estar completos. En teoría, atraer a nuestro opuesto es lo mejor que nos podría pasar, es el equilibrio perfecto. Entonces, si es algo bueno, ¿por qué falla? Lo que sucede es que en el camino aparecen interferencias. Primero, el ascendente nos puede engañar al inicio. Nos enamoramos de la máscara o la energía que el otro proyecta, pero cuando la relación profundiza, el signo solar real empieza a chocar con el nuestro. Y por otro lado está la luna, que desde nuestro inconsciente nos hace buscar refugio en viejos hábitos de seguridad. Ahí es cuando ese complemento ideal se empieza a sentir como un conflicto. Entender esto es la clave para que la relación funcione. Vamos a ver cómo opera este imán según tu signo y qué es lo que realmente venís a integrar. Si sos de Aries, solés atraer a personas diplomáticas que vienen a enseñarte a equilibrar tu impulso natural. Aunque a veces te impacientás cuando el otro duda, la realidad es que su función es ayudarte a ver todas las opciones antes de que te lances de cabeza. Al relacionarte con ellos, tenés la oportunidad de integrar valores como la escucha activa, la delicadeza y la capacidad de negociar, transformando tu fuerza bruta en un liderazgo mucho más consciente. Para Tauro, el imán suele traer personas muy intensas y magnéticas. No aparecen para quitarte la paz, sino para que esa profundidad te ayude a no estancarte tanto en lo material o en la comodidad de la rutina. El otro te invita a mejorar en aspectos como la entrega emocional, la honestidad brutal y la capacidad de transformarte, recordándote que la verdadera seguridad no está en lo que posees, sino en lo que sos capaz de soltar. En el caso de Géminis, es común que aparezcan personas con verdades absolutas o grandes ideales. Ellas vienen a darle un propósito y un norte real a toda esa curiosidad y conocimiento que solés tener disperso. Gracias a ellos, podés desarrollar valores como la coherencia, la sabiduría profunda y la fe, pasando de solo saber cosas a realmente comprender el sentido de la vida. Si naciste bajo el signo de Cáncer, es probable que atraigas a gente con mucha estructura o una frialdad aparente. Ellos funcionan como el sostén que necesitas para que tu mundo emocional tenga un límite sano. Al profundizar con ellos, aprendes a integrar la autonomía, la disciplina y el respeto por tus propios límites, entendiendo que ser fuerte no significa dejar de sentir, sino saber sostenerte a vos mismo. A Leo le suele llegar gente muy independiente o desapegada que prioriza lo colectivo. Estas personas te enseñan que tu brillo es real incluso cuando no sos el centro de atención. El desafío acá es mejorar en valores como la objetividad, la libertad y la mirada humanitaria, aprendiendo que tu talento brilla mucho más cuando se pone al servicio de una causa más grande que tu propio ego. Para los de Virgo, el patrón es atraer el caos o personas muy sensibles que parecen estar a la deriva. Tu gran aprendizaje es soltar el control y entender que la vida tiene un orden mágico. El otro te regala la posibilidad de integrar la compasión, la entrega espiritual y la aceptación de la imperfección, permitiéndote descansar de la autoexigencia constante. Si sos de Libra, notarás que atraes personalidades fuertes y muy decididas. Su presencia te obliga a dejar de ser siempre el que cede. Relacionarte con ellos es tu gran oportunidad para desarrollar la valentía, la independencia y el coraje de decir lo que pensás, aprendiendo que el verdadero equilibrio solo existe cuando sos honesto con vos mismo. A Escorpio le llega gente muy estable y calma que parece vivir sin crisis. Son tu puerto seguro para recordarte que no todo tiene que ser un drama de transformación. De ellos podés aprender la paciencia, el disfrute de lo simple y la perseverancia, encontrando un centro de paz que te permita navegar tus profundidades sin ahogarte en ellas. Para Sagitario, el imán trae mentes muy racionales y lógicas. Vienen a ser el ancla necesaria para tus grandes visiones. Al interactuar con ellos,
Mejorás en la atención al detalle, el pensamiento crítico y la comunicación clara, logrando que tus grandes verdades sean entendidas y aplicadas en el mundo real. Si sos de Capricornio, solés atraer a personas muy sensibles o vulnerables. Ellas te reflejan tu propia sensibilidad oculta. Gracias a este vínculo, podés integrar valores como la empatía, la ternura y el cuidado de tu mundo íntimo, entendiendo que el éxito externo no vale nada si no tenés un hogar emocional donde volver. Para Acuario, el patrón es atraer personas muy expresivas y con un gran corazón que demandan presencia. Te invitan a bajar de la mente al cuerpo. Al relacionarte con ellos, mejorás en tu capacidad de compromiso, en la expresión del afecto y en la autovaloración, descubriendo que la verdadera libertad también incluye el calor de un abrazo. Y finalmente, si sos de Piscis, solés atraer a los más pragmáticos y realistas. No son aguafiestas, son quienes te ayudan a manifestar tus sueños. De ellos aprendés la organización, el sentido práctico y la importancia de los hábitos, transformando tu inmensa intuición en algo que realmente pueda ayudar a los demás en el día a día. Para terminar, es fundamental recordar que atraer a alguien complementario no es un problema, es lo natural. Pero si la relación no camina, no siempre es culpa de los astros. A veces, simplemente, esa persona no es la correcta para tu momento actual. Ninguno de nosotros es una carta astral abstracta o un dibujo en un papel. Somos lo que hemos decidido hacer con esa energía a lo largo de nuestra vida. Las personas pueden vivir sus relaciones de formas muy opuestas, dependiendo de su nivel de conciencia y su desarrollo evolutivo. Por eso, antes de juzgar un vínculo por los signos, mira el trabajo que cada uno hizo con su propia historia. Al final del día, la astrología te da las herramientas, pero el amor y la construcción diaria los pones vos.